Mi nombre es Ivonne Almeida. Nací el 3 de marzo de 1958, en el pequeño caserío de Santa Lucia do Norte, un rincón olvidado en el interior de Alagoas. Ahí, la tierra era árida, el trabajo extenuante y las oportunidades prácticamente nulas. Mi padre se marchó cuando yo apenas tenía 5 años, dejando a mi madre, doña Lourdes, a cargo de mí y de mis 2 hermanos, completamente sola. Desde muy pequeña, comprendí que la vida de los pobres es una constante batalla. A los 8 años, ya ayudaba a mi madre lavando ropa para las mujeres adineradas del pueblo. A los 12, iba a los campos a recolectar algodón. El hambre era una vieja conocida, pero jamás renuncié a soñar con una existencia mejor. En el año de 1978, tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejé atrás a mi madre y a mis hermanos, y abordé un autobús con destino a Recife. No conocía a nadie. No tenía un lugar a donde ir. Pero la esperanza superaba al temor. La gran ciudad me recibió de una manera despiadada. Pasé semanas durmiendo en hostales económicos hasta que logré conseguir un empleo como empleada doméstica en la residencia de una familia acaudalada del barrio de Grasas. Mi salario era modesto, pero al menos contaba con una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Fue allí, entre escobas y ollas, que mi vida tomó un giro inesperado. En 1980, descubrí que estaba embarazada. El padre, un hombre que prefirió desaparecer en cuanto se enteró de la noticia. Una vez más, me encontraba sola, pero dentro de mí crecía una nueva razón para seguir adelante. No imaginaba que el destino estaba a punto de arrebatarme lo que más amaba. Los dolores comenzaron al final de la tarde de un martes, el 12 de agosto de 1980. Estaba barriendo el patio cuando sentí una punzada intensa en el abdomen. Intenté ignorarla. Continué con mi labor, pero pronto llegó otra, aún más fuerte. Me apoyé en la pared, sintiendo el sudor correr por mi frente. Mi hijo estaba por nacer. Mi jefa, doña Alice, no me tenía mucho aprecio, pero en ese instante pareció sentir compasión. Ordenó a su chofer que me llevara al Hospital das Clínicas de Recife. El trayecto fue largo y doloroso. Cada sacudida del automóvil hacía que todo mi cuerpo se retorciera. Al llegar, me dejaron en la recepción como si fuera un bulto. Nadie me acompañó, nadie me tomó de la mano. El hospital estaba repleto. Mujeres gritaban en trabajo de parto, enfermeras corrían de un lado a otro. Yo era solo una más entre tantas. Una mujer pobre que no podía exigir nada. Me colocaron en una camilla fría y el tiempo transcurrió lentamente. El dolor aumentaba, pero los médicos apenas me prestaban atención. Cuando finalmente me llevaron a la sala de partos, ya no tenía fuerzas para gritar. Recuerdo haber visto rostros borrosos a mi alrededor. El sudor me quemaba los ojos. Empujé de nuevo, hasta que escuché un llanto. El sonido más hermoso que jamás había escuchado. Intenté levantar la cabeza. Quería ver a mi bebé, pero entonces todo se oscureció. Al despertar, una enfermera rubia estaba aquí a mi lado. Parecía nerviosa, evitaba mi mirada. Y entonces, con voz fría, pronunció las palabras que destrozaron mi alma. Su bebé no resistió. Mi mundo se derrumbó allí mismo. No quería creer lo que aquella mujer estaba diciendo. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, como si mi corazón estuviera intentando salir de mi cuerpo. Mi bebé no resistió. ¿Podía ser verdad? Yo había escuchado su llanto. Me giré hacia la enfermera y sujeté su brazo con fuerza. Le supliqué que me dejara ver a mi hijo. Imploré, pero ella simplemente desvió la mirada. El sanatorio ya había atendido todo lo concerniente y que yo necesitaba reposar. Mi organismo se encontraba debilitado, pero mi pensamiento clamaba. ¿Cómo que atendido todo? Inquirí sobre el paradero de su sepultura. Anhelaba un sitio para orar, para lamentar mi pérdida. La enfermera exhaló profundamente, como si mi congoja fuese una molestia, y manifestó que los infantes que fallecían durante el alumbramiento eran sepultados como menesterosos, sin identificación alguna, sin notificación a las progenitoras. Mi sangre se heló. Aquello carecía de lógica. En los días subsiguientes, intenté obtener respuestas. Requerí ver los expedientes. Pregunté a otras enfermeras.
pero invariablemente recibí miradas gélidas y respuestas evasivas. Una de ellas, una mujer de edad avanzada, sujetó mi mano y me instó en voz baja a cesar mi insistencia, pues allí acontecían sucesos inusuales y era preferible que siguiera adelante. Pero, ¿cómo avanzar cuando todo en mi interior me indicaba que mi hijo estaba vivo? Permanecí internada por 2 días adicionales. Al recibir el alta, abandoné aquel hospital con un vacío en mi interior, un agujero en el pecho que parecía imposible de llenar. Deambulé por las calles de Recife sin rumbo fijo, sintiendo el viento azotar mi rostro, llevándose consigo mis anhelos, mis esperanzas. Ansiaba luchar, anhelaba respuestas. Pero, ¿qué podía hacer? Era tan solo una mujer desposeída, sin familia, sin nadie que me socorriera. La única certidumbre que poseía era que, de alguna manera, jamás cejaría en la búsqueda de mi hijo. No lograba asimilar aquella historia. Algo en mi interior vociferaba que era una falacia. Mi hijo no había perecido. Lo había escuchado llorar. Transcurrí la noche entera en vela, repasando aquellas palabras en mi cabeza, intentando hallar una forma de descubrir la verdad. Al día siguiente, cuando logré incorporarme, empecé a preguntar. Anhelaba ver algún registro, hablar con el médico que atendió el parto, cualquier cosa. Sin embargo, todas las enfermeras apartaban la mirada, murmuraban disculpas y aducían que necesitaba aceptarlo. Fue entonces cuando una empleada de mayor edad, que parecía compadecerse de mí, me condujo a un rincón y susurró algo que hizo que mi cuerpo entero se estremeciera. Este hospital no es lugar para que la gente humilde tenga hijos. A veces los bebés se esfuman. Mi corazón se aceleró. Pregunté qué quería decir con aquello, pero la mujer simplemente apretó mi brazo y me conminó a marcharme y olvidarlo. Pero, ¿cómo olvidar? Me oculté en el pasillo y permanecí observando, intentando comprender lo que estaba sucediendo en aquel hospital. Fue entonces cuando vi a la enfermera rubia, Clara, entregando un bebé a un hombre de traje. Ella miró a los lados, verificó un sobre abultado que él le entregó y luego se marchó presurosa. Mi cuerpo entero se estremeció. Mi hijo no había fallecido, había sido robado. Intenté correr tras ella, pero fui interceptada por un guardia de seguridad. Grité, supliqué, pero nadie me escuchó. Clara desapareció en la multitud del hospital, llevándose consigo la única oportunidad que tenía de ver a mi hijo recién nacido. Aquella noche me recosté en la camilla y lloré hasta quedar exhausta. Sabía que nadie creería en mí. Yo era tan solo una mujer pobre contra un sistema entero de gente poderosa. La única certeza que tenía era que, de un modo u otro, aún encontraría a mi hijo, aunque me llevara la vida entera. Después de aquel día, mi vida nunca más fue la misma. Pasé meses acudiendo al hospital, intentando hallar cualquier información. Pregunté por Clara, pero me decían que ya no trabajaba allí. Revisé papeles, conversé con otras madres, pero nadie quería involucrarse. Era como si aquel lugar hubiese sido construido para hacer que mujeres como yo desaparecieran junto con sus hijos. Sin dinero ni apoyo, comencé a trabajar como lavandera y cocinera para luchar. Por seguir adelante era mi prioridad, aunque la tranquilidad mental se me negaba en cada hogar donde prestaba mis servicios. En una de esas casas, fui testigo accidental de una plática entre 2 damas acerca de infantes comercializados a familias adineradas en la metrópoli de Sao Paulo. Mi corazón se aceleró súbitamente. Indagué sutilmente, simulando mera curiosidad, y me revelaron la existencia de una red de adopciones ilícitas que operaba desde hacía años. En ese instante, la certeza me invadió. Mi hijo no había fallecido. Se encontraba en Sao Paulo. Los años venideros los dediqué a ahorrar diligentemente. Trabajé incansablemente, lavando prendas, cocinando alimentos, realizando tareas de limpieza exhaustivas, todo lo que estuviera a mi alcance. Cada moneda que acumulaba provocaba que mi corazón latiera con más fuerza. Finalmente, tras varios años lo logré. Adquirí un boleto de autobús y dejé atrás Recife, llevando conmigo únicamente una maleta desgastada y un nombre grabado en mi mente. Clara Vasconcelos. São Paulo se reveló como un universo ajeno a mi experiencia previa. El estruendo, el ajetreo,
La prisa incesante de sus habitantes me hicieron sentir insignificante ante la inmensidad de la urbe. Sin embargo, el miedo no tenía cabida en mi ser. ¿Qué representaba el temor comparado con el sufrimiento de una madre? No sabía por dónde comenzar mi búsqueda, pero me hice una promesa inquebrantable. No abandonaría esa ciudad hasta esclarecer el destino de mi hijo. São Paulo me absorbió de una manera que jamás imaginé. Llegué rebosante de esperanza, pero pronto comprendí que la ciudad no tenía tiempo para aquellos que llegaban de lejos, desprovistos de recursos. Conseguí empleo como empleada doméstica en el hogar de una familia residente en el barrio de Moema. El salario era escaso, pero al menos tenía un techo bajo el cual dormir y sustento para alimentarme. Durante los primeros meses, mi única preocupación radicaba en sobrevivir. No obstante, cada vez que divisabas a un niño en la calle, de la edad que tendría mi hijo, mi corazón se oprimía. ¿Acaso se encontraba cerca de mí, llevando una vida sin saber que su madre nunca había cesado de buscarlo? En ocasiones me despertaba en medio de la noche, inundada en llanto, sintiendo un vacío imposible de llenar. Fue entonces cuando en una de las casas donde trabajé, escuché un nombre que me dejó helada. Mientras servía el desayuno, mi empleadora hojeaba una revista y comentó sobre una enfermera involucrada en un escándalo de adopción ilegal durante la década de los 80. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo al escuchar el nombre. Clara Vasconcelos. Me apresuré a leer el artículo, y allí estaba la confirmación de mis sospechas. Clara formaba parte de una red que vendía bebés a parejas adineradas. Los nombres de algunos compradores estaban siendo investigados, pero no habían sido divulgados. Mi corazón se desbocó. Si Clara estaba implicada, mi hijo podría estar entre esos bebés robados. Necesitaba obtener más información. Esa noche, oré fervientemente, implorando fortaleza. El destino me había conducido a ese lugar por una razón, y si la justicia terrenal fallaba, yo misma encontraría a mi hijo, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Tras esa revelación, mi mente no halló sosiego. Necesitaba encontrar a Clara. Necesitaba arrancarle la verdad. Pasé días indagando por ella, recorriendo la ciudad, visitando hospitales, clínicas, cualquier lugar donde pudiera obtener alguna pista. Pero era como si se la hubiera tragado la tierra. Fue entonces cuando, una mañana de domingo, mientras regresaba del mercado, escuché un nombre que detuvo mi corazón. Dos hombres conversaban en la acera sobre un empresario exitoso llamado André Monteiro, propietario de una cadena de restaurantes de lujo. Comentaron que era un hombre frío, de origen desconocido, adoptado por una familia rica de São Paulo. Mi cuerpo entero se estremeció. Corrí hacia un puesto de periódicos y busqué su nombre. Cuando vi su fotografía estampada en la portada de una revista de negocios, sentí que mis piernas flaqueaban. Él tenía mis ojos. Necesitaba acercarme a él. Pero, ¿cómo podía simplemente aparecer y decir que era su madre? ¿Quién creería a una mujer pobre sin pruebas? Pasé semanas intentando averiguar dónde vivía, dónde trabajaba, hasta que surgió una oportunidad. Descubrí que una de las residencias donde él habitaba necesitaba una nueva empleada doméstica. Ubicar dónde residía André no fue complicado. Los periódicos reseñaban su fortuna, los negocios de la familia Monteiro, los eventos lujosos a los que asistía. Moraba en una mansión en el barrio de Jardins, uno de los más opulentos de São Paulo. Pero, ¿cómo iba a llegar hasta él? No podía simplemente tocar a la puerta y decir, «Soy tu madre». Me tomaría por una loca. El destino, sin embargo, parecía querer ponerme en esa casa. Unos días después, escuché una conversación entre dos mujeres en el mercado. Hablaban sobre una empleada que había sido despedida por un empresario arrogante, al que nadie soportaba. Mi corazón se aceleró. Pregunté discretamente sobre el nombre del patrón, y cuando oí André Monteiro, supe que era mi oportunidad. Averigüé la ubicación de la agencia de empleos que seleccionaba personal para su residencia, y me dirigí hacia allá. Me comentaron que él buscaba una nueva empleada doméstica, pero que era un hombre difícil, exigente, y que nadie lograba permanecer mucho tiempo. Para mí, nada de eso importaba. Solo necesitaba una oportunidad para entrar en esa casa.
En la entrevista, me mostré humilde. El administrador de la casa me examinó de arriba abajo. Me preguntó si tenía experiencia y pronto me contrató. Al día siguiente entré por la puerta trasera de la mansión. Me vestí con el uniforme y comencé a trabajar dentro de la que sería la casa de mi propio hijo. No sabía quién era yo. Cuando vi a André por primera vez, tan cerca, sentí un nudo en la garganta. Era un hombre hecho y derecho, alto, fuerte, con una mirada seria y casi impenetrable. Tenía la postura de alguien que nunca ha tenido que rebajarse ante nadie. Y sin saberlo, miró a su propia madre con indiferencia. Espero que sepa cuál es su lugar. No me gustan los empleados que hacen demasiadas preguntas, dijo. Tragué saliva. Estaba tan cerca de mi hijo, pero al mismo tiempo nunca me había sentido tan distante. Los días en aquella casa eran un tormento silencioso. Trabajar para mi propio hijo y no poder llamarlo hijo era un sufrimiento que jamás podría explicar. Pero lo que más me dolía era otra cosa. Descubrir que también tenía un nieto. Gabriel, un niño despierto de 5 años, vivía rodeado de juguetes caros, pero parecía siempre solo. Su madre, Carolina, pasaba más tiempo viajando que en casa. André, rígido y ocupado, trataba a su hijo con la misma frialdad con la que trataba a todos a su alrededor. Una tarde, mientras ordenaba el despacho de André, encontré una carpeta caída detrás de la mesa. Mi corazón se disparó al ver lo que había dentro. Era la partida de nacimiento de él. Allí estaban los nombres de Vicente y Elena Monteiro, como padres. La fecha de nacimiento era exactamente la misma que la de mi hijo. Mis manos temblaban mientras leía cada detalle. Mi bebé había nacido el 12 de agosto de 1980 en el Hospital das Clínicas de Recife. Y allí estaba, aquel mismo hospital. Era él. No había más dudas. El hijo que me fue arrebatado estaba allí, a pocos metros de mí, pero aún no podía decir nada. Si quería recuperar a mi hijo, necesitaba pruebas y, sobre todo, necesitaba descubrir si él sería capaz de aceptarme después de tanto tiempo. Después de aquel día, cada vez que miraba a André, mi pecho dolía. Él era mi hijo, mi bebé robado. Ignoraba por completo lo que me esperaba. Y el destino me asignó el papel más doloroso imaginable, el de empleada doméstica en su propio hogar. Intenté pasar desapercibida, pero André parecía mostrarme un desprecio cada vez mayor. Un día, mientras servía el desayuno, accidentalmente derramé un vaso con agua sobre la mesa. El estruendo del cristal al romperse provocó que Carolina, su esposa, alzara la vista con molestia, pero fue André quien estalló. ¿En serio? ¿Eres torpe o qué? ¿Ni siquiera puedes sostener un vaso? Me quedé paralizada, sosteniendo el trapo empapado. Quería responder, decirle que no era una empleada cualquiera, que era su madre, pero me contuve. Simplemente bajé la cabeza y empecé a limpiar, sintiendo cómo me ardían los ojos. Gabriel, sentado a su lado, me miraba con compasión. Esa noche, mientras recogía la ropa en el patio, él se acercó a mí con un dibujo en la mano. Era un garabato infantil de una señora con un delantal y un niño tomándola de la mano. «Eres tú y yo, abuelita Ivonne», dijo. Sentí un nudo en la garganta. Mi nieto ya me veía como su abuela, pero mi propio hijo me consideraba una insignificancia. Estaba allí para servirle, pero, sobre todo, para luchar por la verdad, aunque eso implicara soportar la humillación más grande del mundo. La humillación de ese día quedó grabada en mi memoria, pero no sería la última. André parecía odiarme sin razón aparente. Para él, yo era simplemente una anciana insignificante, alguien que estaba allí para limpiar y callar. Una mañana, mientras barría la sala, él llegó con prisa y tropezó con el balde que usaba para limpiar el piso. El sonido del agua esparciéndose por el suelo resonó en toda la casa. Mi corazón se heló cuando él se giró hacia mí con los ojos llenos de furia. ¿Qué demonios te pasa? Eres estúpida. ¿Acaso crees que esto es tu casa? Si quieres seguir trabajando aquí, más te vale no estorbar. Sus palabras me hirieron profundamente. Mi hijo me estaba llamando estúpida. Mi hijo decía que esa no era mi casa. Y tenía razón. Yo era una empleada. Y él era un hombre poderoso que nunca aceptaría que su verdadera madre estuviera allí.
humillada frente a él. Contuve las lágrimas y bajé la cabeza. Apenas murmuré una disculpa y corrí a limpiar el desastre. Pero, en el fondo, algo dentro de mí gritaba. Necesitaba fuerzas para continuar, porque aún no era el momento de revelar la verdad. Esa noche Gabriel vino a la cocina y me dio una galleta. «No te pongas triste, abuelita Yvonne. Papá siempre se enoja, pero a mí me caes bien». Lo abracé con todo el amor que no podía darle a mi propio hijo. Aguantaría cualquier humillación, pero jamás renunciaría a mostrar la verdad. La rabia de André hacia mí parecía aumentar con cada día que pasaba. Todo lo que hacía le molestaba. Si la comida estaba fría, se quejaba. Si la casa estaba en silencio, se quejaba. Si Gabriel se acercaba a mí, se quejaba. Pero yo soportaba todo, porque aún no era el momento de revelar la verdad. Una noche de viernes, la familia se preparaba para una cena importante. Yo estaba en la cocina, terminando de arreglar la bandeja, cuando oí a Carolina gritar desde la sala. La alfombra de la entrada estaba manchada. Corrí para ver qué había sucedido, y sin querer, pisé donde no debía. Fue suficiente para que André explotara. «No sirves ni para limpiar una casa. Eres una incompetente. No te quiero aquí ni un día más. Toma tus cosas y lárgate de mi casa ahora mismo». Sentí que mi pecho se desgarraba al escuchar a mi hijo echarme de su casa como si fuera una cualquiera. Siendo yo un despojo, Gabriel observaba todo con sus pequeños ojos muy abiertos, aferrándose al brazo de su padre. Su mirada triste me traspasó, y mi corazón se estrujó aún más. Deseé con todas mis fuerzas suplicar, gritar a los cuatro vientos que yo era su madre, pero solo pude bajar la cabeza y dirigirme al cuarto para recoger mis escasas pertenencias. Salí de esa casa con una maleta pequeña cargada de dolor inmenso. Caminé sin rumbo por las calles, sintiendo la humillación carcomiéndome por dentro. Pero en medio de esta angustia, me hice una promesa solemne. Regresaría, y la próxima vez volvería con la verdad como estandarte. Los días que siguieron fueron una batalla constante. Me encontraba sin empleo y sin un lugar donde refugiarme, pero mi objetivo estaba definido con claridad. Pasé noches enteras escudriñando archivos en registros públicos, indagando sobre registros antiguos, buscando cualquier prueba que confirmara el robo de mi hijo. Fue entonces cuando un viejo amigo, Manuel, un empleado jubilado del registro, decidió tenderme una mano. Al contarle mi historia, guardó silencio por un momento y luego se dirigió a la parte trasera de la oficina. Regresó con un sobre amarillento por el tiempo. «¿Estás segura de que su nombre es André Monteiro?» Mi corazón latió con fuerza desbocada. Al abrir el sobre, mis manos temblaron sin control. Allí estaban, 2 actas de nacimiento. La primera, expedida por el hospital en 1980, sin nombres de padres. La segunda, realizada meses después, donde se registraba a Vicente y Elena Monteiro como padres biológicos. La prueba irrefutable del robo de mi hijo estaba frente a mis ojos. Pero necesitaba más. Necesitaba encontrar a la mujer que orquestó todo. Clara Vasconcelos. Después de días de preguntar por Clara, finalmente conseguí una pista. Una antigua colega del hospital me informó que vivía sola en un barrio alejado. Anoté la dirección y me dirigí hacia allá. Mi corazón latía con fuerza descontrolada. Había esperado más de 30 años por este momento. Toqué la puerta con firmeza. Esperé. Cuando la puerta se abrió, vi a una mujer envejecida, con canas, pero con los mismos ojos penetrantes. Clara Vasconcelos. Me miró sin reconocerme. «¿Quién es usted?», preguntó con voz cansada. Me quedé paralizada. Había imaginado este encuentro tantas veces, pero ahora que la tenía frente a mí, un torbellino de emociones me invadió. Respiré hondo y dije: «Soy Yvonne Almeida. Usted robó a mi hijo hace 35 años». Su rostro palideció al instante. Intentó cerrar la puerta, pero la detuve. «Tengo pruebas, Clara. Usted vendió a mi bebé a una familia rica y ahora me va a contar todo». Tembló. Sus ojos evitaron los míos, pero vi el miedo reflejado en ellos. Por primera vez, sentí que la verdad estaba a mi alcance. Pero, ¿estaría mi hijo preparado para escucharla? Clara permaneció inmóvil durante unos segundos. Sus ojos cansados recorrieron los documentos en mis manos
Y, por primera vez, vislumbré una sombra de arrepentimiento en su rostro. Pero el arrepentimiento no borraba lo que había hecho. No devolvía los años perdidos ni curaba la herida que había cargado durante toda mi vida. Desvió la mirada, quizás para no encarar la verdad que siempre supo, pero eligió ignorar. El silencio entre nosotras era denso. Quería gritar, acusarla, exigir que sufriera como yo había sufrido. Pero nada de lo que dijera traería a mi hijo de vuelta. El dolor que sentí al ser engañada aquella noche de 1980 nunca desapareció. Solo se transformó en un agujero dentro de mi pecho. Y ahora, frente a la mujer que destruyó mi vida, percibí que ese agujero nunca se llenaría. Los años pasaron y mi hijo creció lejos de mí. Aprendió a llamar madre a otra mujer. Fue criado como un extraño. Sin tener conocimiento de que un fragmento de mi historia había sido violentamente arrancado, luché, busqué e incluso me rebajé. Sin embargo, el destino me obligó a guardar más de 30 años para hallar las respuestas que siempre residieron en lo más profundo de mi ser. Mi hijo vivía, pero ya no me pertenecía. Clara cerró los ojos, como si la carga de todo finalmente se desplomara sobre ella, aunque ya no quedaba nada por decir. Yo ya poseía la verdad, y era consciente de que la parte más difícil estaba aún por manifestarse. Observé los documentos por última vez, inspirando profundamente. Después de tantos años, estaba a punto de encarar al hombre, que sin saberlo, alguna vez fue el bebé que acuné en mi vientre con tanto afecto. Me levanté de la silla, sintiendo mi corazón latir con fuerza. ¿Qué acontecería a continuación? ¿Mi hijo creería en mí? ¿O me expulsaría de su vida como si fuera una completa extraña? El temor intentó paralizarme, pero ya no disponía de tiempo que perder. Todo lo vivido me había conducido hasta ese punto, y afrontaría lo que estuviera por venir. La gélida brisa nocturna rozó mi rostro al salir de aquella casa. La ciudad de Sao Paulo resplandecía a lo lejos, indiferente a mi pesar. El camino hacia la verdad estaba trazado. Ahora solo restaba discernir si mi propio hijo estaba preparado para escucharla. La noche se presentaba fría cuando me detuve frente a la mansión de André. Mi corazón palpitaba con vigor, pero mis manos permanecían firmes. A pesar de que el miedo intentaba consumirme, no podía retroceder. Después de todo lo que había soportado, necesitaba contemplar los ojos de mi hijo y revelarle la verdad. Toqué el timbre y aguardé. Uno de los empleados me atendió con una mirada desconfiada, listo para despedirme. No obstante, antes de que pudiérase hablar, saqué los documentos de mi bolso. Mi voz brotó firme, sin vacilación. Solicité que llamaran a André, argumentando que se trataba de un asunto que transformaría su vida para siempre. Algo en mi tono provocó que titubeara, y entonces, tras unos minutos de espera, mi hijo apareció. La mirada que me dirigió denotaba pura impaciencia. Probablemente pensaba que estaba allí para disculparme, tal vez para rogar por mi antiguo empleo. Pero en el instante en que puse los papeles en sus manos, su expresión cambió. Primero, confusión. Luego, incredulidad. Y finalmente, silencio. Observé sus ojos recorrer cada detalle de los documentos, cada fecha, cada prueba que demostraba que no era quien creía ser. El aire a nuestro alrededor se tornó denso. André cerró los puños. Respiró hondo, pero no pronunció palabra. Simplemente me miró como si estuviera viendo un fantasma, como si todo dentro de él se estuviera desmoronando en ese preciso instante. Supe que la verdad finalmente había encontrado su camino hacia él. Había esperado tanto por ese momento, pero ahora que había llegado, no sabía qué hacer. ¿Acaso mi hijo me aceptaría después de tantos años? ¿Sería capaz de llamarme madre? ¿O seguiría siendo para él simplemente una empleada que se atrevió a irrumpir en su vida? He pasado toda mi existencia aguardando este momento. Años de búsqueda, sufrimiento y dudas. Ahora mi hijo finalmente conocía la verdad. Pero, ¿estaba preparado para aceptarla? ¿Sería capaz, después de todo, de llamarme madre? Aquella noche lo cambió todo, pero mi historia no concluyó allí. Muchas cosas sucedieron después, y si desean,
Puedo regresar otro día para contarles lo que ocurrió después de que André descubriera quién era realmente y cuál fue su reacción al mirarme y darse cuenta de que su verdadera madre siempre había estado a su lado. Si esta narración resonó contigo, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas el desenlace. Además, me gustaría saber desde qué lugar me estás escuchando. Déjame tu comentario. Hasta la próxima, amiga.